Hoy nuestros pasajes de la historia rinden homenaje a un hombre épico, un fundador noble, sincero, leal, amante de la naturaleza. Su nombre, Robert Stephenson Baden-Powell. Y conmemoramos los 150 años de su nacimiento y también el primer siglo de vida para el ocultismo, para el movimiento Scout, fundado por él allá por 1907. Concretamente el 25 de julio de ese año, 25 jóvenes, procedentes de diferentes estratos sociales y económicos, se reunían en la isla de Brownsea, en Inglaterra, para una acampada, para fomentar su amor a esa naturaleza, para hablar de cosas y ponerlas en común, y sobre todo seguir leyendo un libro llamado Ayudas al Escultismo. Artífice de ese libro, de ese tratado, auténtico manual para los scouts de todos los tiempos, pues es el fundador, el general Robert Stephenson Baden-Powell, que tiene desde luego una historia digna de ser contada. Nos encontramos en una fría mañana de 1857, en plena era victoriana. El 22 de febrero de ese año vino al mundo en Londres Robert, el último de una extensa prole. Eran 5 hermanos, él era el más pequeño. Y bueno, la familia era de eso que llamamos la clase media. El padre H.G. Baden-Powell era un reverendo anglicano y también profesor de geometría en la Universidad de Oxford. La madre, Henriette Grace Smith, venía también de una familia de rancio abolengo en la que se inscribían marinos, colonos en América, aventureros, médicos. La verdad es que esa mezcla de sangre, esa genética, dio un provechoso resultado. Era el año 1857. Tan solo 3 años más tarde fallecía el progenitor, dejando a la familia en una difícil situación económica. Y de ese modo los hermanos Baden-Powell se las tuvieron que ingeniar, siempre presas de la falta de recursos económicos, pues para fomentar su imaginación. Hicieron pues del campo un lugar estratégico para aventuras, hazañas y sobre todo juegos veraniegos. Siempre que acababa el colegio, el campo era la solución para la familia Baden-Powell. Y como digo, desataban su creatividad buscando lugares propicios para jugar, para cazar, incluso para crear navíos, pequeños botes con los que remontaban el Támesis, con los que incluso se atrevían a adentrarse en el litoral marino. La verdad es que los hermanos se lo pasaban francamente bien, y el pequeño sobre todo, Robert, quien era el encargado de buscar esos marcos idóneos, esos lugares ideales para acampar, para entrar en contacto con la naturaleza o para cazar conejos y con ellos sustentarse. Los hermanos Baden-Powell tuvieron unos años muy felices, desprovistos de recursos económicos, pero eso sí, muy, muy alentada su imaginación. Sobre la instrucción académica del pequeño Robert Baden-Powell, debemos decir que no era el mejor de los estudiantes, más bien lo contrario. Su expediente académico no relucía como era debido. La verdad es que no mostraba interés por las diferentes materias, pero sí mostraba una curiosidad extrema por todo lo que le rodeaba. Ojo avizor siempre, pendiente de una nueva aventura, una nueva hazaña en el campo, en la campiña británica. La verdad es que se prodigó en el dibujo, era un magnífico dibujante, y sus profesores sospecharon que no llegaría muy lejos en la vida, aunque no le faltarían recursos, no le faltaría imaginación para sacar su vida de la mejor manera posible. Y algo de razón llevaban, pues en 1876, cuando Robert contaba 19 años de edad, pues se presentó ante él la vocación a la que se aferró como un bendito, y esta fue la militar. Deseó ser militar. Él pensó que daría cauce, que daría sentido a su existencia inscribiéndose, alistándose en las filas del ejército británico. Las pruebas de selección eran durísimas, sobre todo si pretendía ser oficial, y él quiso ser oficial. Y a decir de las crónicas, consiguió una evaluación magnífica, excelente, con una alta nota que le propició un cargo, un rango de subteniente en el ejército británico. Su destino, la India.
En 1877, el joven subteniente Robert Baden-Powell llegaba a la India. Esa situación le fascinó. Las junglas, las montañas majestuosas, lugares recónditos pendientes de ser explorados. Y allí, desde luego, descolló con energía inusitada. Su destino era el 13º Regimiento de Húsares. Y allí se le daba mucha importancia a la exploración. Los scouts, los exploradores, intentaban prospectar las mejores zonas para cuarteles, para misiones, para acercar a los siempre movimientos subversivos. Y esos exploradores encontraron un jefe adecuadísimo, diría yo, en la figura de Robert Baden-Powell. El joven oficial hizo alarde de sus conocimientos adquiridos en la campiña británica tiempo atrás. Y desde luego fue muy útil para sus superiores, organizando patrullas de exploradores que dieron los mejores reconocimientos, las mejores noticias al 13º Regimiento. Fue aquí precisamente donde Baden-Powell acuñó uno de sus lemas que le acompañaría el resto de su vida. Ese lema que hoy los scouts lucen orgullosos era el de siempre listos. Y es que eso pretendía Baden-Powell, que todos estuviesen siempre alertas, siempre listos ante cualquier eventualidad, aprovechar de la mejor manera posible los recursos naturales, las situaciones que ofrecía el territorio, la orografía, y sobre todo conocer a las gentes con las que se iba a tratar. Esto desde luego le sería muy, muy beneficioso en su existencia, en su carrera militar. En aquel tiempo el Reino Unido era el mayor imperio de la época y las tropas británicas se tenían que multiplicar en diferentes campos de actuación. Por supuesto el subcontinente indio, pero también el cono sur africano. Y esa tierra fue visitada por Baden-Powell en alguna que otra ocasión. En la década de los 80 del decimonónico siglo estuvo en Sudáfrica y combatió contra elementos aborígenes siempre levantiscos. Baden-Powell y sus hombres se enfrentaron a tribus tan distintas, tan variadas como los Asanti, como los Matabeles, o como, claro, los dueños y señores de aquellos territorios, los zulúes. Su fama, su prestigio fue increciendo, y al poco ya le conocían como el lobo que nunca duerme. El lobo que nunca duerme, los lobos. El término nativo era impisa. El impisa Baden-Powell, desde luego que se hizo notar y volvió a la India, pero al poco tuvo que regresar a su querida Sudáfrica, pues los Boer, los antiguos, los primigenios colonos holandeses, estaban a punto de levantarse en una revuelta sumamente sangrienta. Se estaba preparando, se estaba gestando la Segunda Guerra Boer. Y es aquí donde Robert Baden-Powell, ya ascendido al rango de teniente coronel, va a alcanzar su máxima dimensión. Nos encontramos en octubre de 1899, en los albores del conflicto. Ese conflicto que vio nacer, por ejemplo, los campos de concentración, una creación de los británicos. Bien, pues el 11 de octubre de 1899 estallaba la guerra. El teniente coronel Baden-Powell se encontraba en la localidad de Mafeking. Mafeking era un núcleo esencial para la defensa de Sudáfrica. Un epicentro de comunicaciones. Se decía que quien controlase Mafeking controlaría Sudáfrica. Era una población pues aparente en cuanto a número de habitantes, unos 7.500 africanos y 1.350 británicos. Este núcleo poblacional era defendido por una guarnición de apenas 700 hombres, un modesto